Estar en la cuerda floja. Hablar de la cuerda floja es hablar de un acto de mucho valor, de mucha decisión, muy audaz. Caminar sobre la cuerda floja no es fácil. Se necesita tener equilibrio, sangre fría, para enfrentar una altura determinada que se da en el circo regularmente como una obra, más bien un acto, un arco de circo. También es común que algunos caminantes de la cuerda floja lo han hecho en algunos edificios importantes del mundo. Es muy antiguo el principio de la cuerda floja, el juego de la cuerda floja, el movimiento de la cuerda floja. Como sea, el final es el mismo. En el humano es increíble la cantidad de personas que caminan sobre la cuerda floja. ¿Por qué la cuerda floja? ¿Por qué sobre la cuerda floja? ¿Por qué caminar en algo tan extraño para un humano? Porque hay personas que aparentan ser audaces, ser firmes, ser decididas, pero desgraciadamente su caminar siempre es sobre la cuerda floja. ¿Por qué sobre la cuerda floja? Porque hay personas que quieren aparentar una vida, un poder o un nivel, o una economía solvente, y empiezan a manejar cantidades de dinero, cantidades fuertes, en donde se deudan, en donde hipotecan, en donde utilizan un montón de sistemas para hacer movimientos inclusive fraudulentos. Esa persona hasta cierto momento tiene suerte. Tiene suerte como el caminante de la cuerda floja. Pero llega el momento en que quizás rebase esas cantidades y es cuando empieza a caminar sobre la cuerda floja. ¿Por qué sobre la cuerda floja? Por las deudas, por los compromisos, por las vías legales, lo que se deriva de esos actos que se hicieron. Un estudiante omiso, un estudiante remiso, un estudiante que se la pasa de francachela en francachela, no acude a la escuela como debe de ser, se acerca el fin de cursos y vienen los problemas con materias, problemas con maestros, problemas con derechos. Ese alumno empieza a caminar sobre la cuerda floja. Es un sinfín de actos y actividades que los humanos tenemos y hacemos buscando esa emoción, esa adrenalina de caminar sobre la cuerda floja. Querer aparentar una persona que no es la nuestra, un nivel que no es el nuestro, aún comprometiendo nuestra vida, nuestra vida económica, comprometiendo nuestra vida de libre circulación por el mundo, se ve comprometida muchas veces, porque derivado de esas deudas, de esos compromisos, a veces hay problemas legales y problemas a veces muy fuertes, en donde ya no caminamos con esa libertad. Caminar sobre la cuerda floja es tener la seguridad y la confianza de que tengo poder y tengo fuerza, pero es endeble, es una posición muy frágil que no puedo solventar, porque no tiene esa resistencia. Es lo mismo que la cuerda floja. Una caída de la cuerda floja puede ser letal, puede ser fatal. Es un camino muy frágil, es un camino muy delgado, y más aún si no hay red de protección. No es fácil caminar en la vida por la cuerda floja, porque nos lleva a veces a situaciones muy comprometidas, muy complicadas, muy difíciles. En todos los ámbitos la podemos encontrar, en todos los niveles, en todos los rumbos, en todos los lugares en donde nos desenvolvemos. Allí aparece regularmente la cuerda floja, o así le llamo yo, la cuerda floja, porque son a veces actos, actitudes audaces pero tontas, que no dejan beneficio, y lo que sí dejan son consecuencias o secuencias que pueden ser delicadas en su momento o graves para nosotros. No es fácil caminar en la vida sin un rumbo claro, firme y seguro, porque eso es caminar en la cuerda floja. Tener una confianza o confiar plenamente en la suerte. La suerte va y viene. La suerte no siempre está de nuestra parte. Quizás ahora tengamos suerte, mañana tal vez no. Quizás ahora la suerte nos está acompañando y la cuerda es tensa, es firme y segura. Tengo mi pértiga de equilibrio que me ayuda a mantener ese equilibrio, pero no tengo la seguridad y la confianza ni que esa pértiga, ni que esa cuerda fija mantengan esa línea, y puedo derrumbarme y puedo caer muy profundamente. La vida es muy extraña, muy complicada y muy difícil para una gran cantidad de personas. Una gran cantidad de personas que se mueven en posiciones o situaciones que no son de ellos. Quieren ocupar, quieren posicionarse de situaciones sin tener esa capacidad, sin tener esa fuerza, esa determinación. Y más, a veces sin tener esa inteligencia. Tristemente es una situación que se da muy común en todas las sociedades,
sea muy común con gente que no utiliza mucho ese pensamiento, esa inteligencia, esa calidad mental para enfrentar las realidades de la vida, para enfrentar las situaciones de la vida. Podemos caminar tal vez por toda la vida por la cuerda floja. ¿Cuántas y cuántas personas se han perdido toda la vida caminando en la cuerda floja y no han encontrado ese soporte, esa base que dice aquí se termina tu cuerda floja? Porque son personas que creyeron demasiado en su suerte, pensaron que podían engañar, que podían mentir, que podían afectar, sin pensar que la cuerda a veces es muy floja, la cuerda a veces es muy frágil. Y la pértiga también, si se nos puede ir para un lado como se nos puede ir para otro, y es cuando empieza el derrumbe. El derrumbe hacia el vacío. Ese vacío porque no tenemos el soporte ni económico, ni moral, ni mental, ni físico para enfrentar esa realidad. No es fácil avanzar y no es fácil crecer para muchas personas, pero también creo que no es fácil avanzar en un mundo ficticio, porque el castigo viene y viene fuerte y viene duro. El castigo es muy lesivo una gran cantidad de veces, muy dañino de acuerdo a nuestra función en esas actividades, a nuestra función en ese desempeño, quizás falso, quizás de sueño, quizás de fantasía, pero sin la esperanza de una realidad, sin la esperanza de un logro, porque la cuerda floja siempre va a ser la cuerda floja. La cuerda floja es para los muy audaces, pero los muy audaces que están entrenados, que están preparados, que están capacitados y saben cómo llegar a la meta adecuada. Porque no es fácil llegar. Imaginemos una altura de varios metros hacia arriba, caminando por un límite y con una pértiga. ¿Qué emoción sentiría una persona? Nosotros que, por ejemplo, no utilizamos ese sistema de entrenamiento ni de práctica, estamos muy lejos de entender esa adrenalina, esa emoción, esa sensación, porque no es lo nuestro. Entonces, porque hay gente que se atreve a jugar apuestas grandes, que se atreve a enfrentar situaciones quizás delicadas o complicadas sin pensar en las consecuencias. Eso es estar en la cuerda floja. En la cuerda floja está también el hombre que un día contrae matrimonio sin una solvencia económica, sin una capacidad, sin una calidad moral. En la cuerda floja está la persona que siempre está en un vicio, que nunca sale de él y se hace vieja esa persona sin nunca tener un beneficio ni un logro, ni para su familia, ni para él. Eso es vivir en la cuerda floja. En la cuerda floja está quien engaña sentimentalmente a alguien y finge una vida que no es la que esperaba y finge una vida artificial y ficticia. Y si repentina aparece una persona por quien se enamora, eso es estar en la cuerda floja. En todo está la cuerda floja. Analicemos, pensemos y veamos esa realidad. Es una realidad muy clara, muy firme. Es una realidad que debemos de tenerla presente. Debemos de estar conscientes de que en la vida hay que caminar con la capacidad y la calidad suficiente que tengamos, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a nuestros sentimientos, porque no podemos fingir, no podemos disimular, no podemos formar un gran montaje, un gran teatro, cuando tenemos esa capacidad y esa calidad. Cuando presumimos que somos ricos, repentinamente descubren que no somos ricos, que somos pobres, o que somos gente fraudulenta. Eso es que la cuerda floja nos alcanzó. Cuando alguien dice una mentira y mantiene en el engaño mucho tiempo a una gran cantidad de personas, repentinamente se descubre. Eso es que la cuerda floja los alcanzó. Siempre hay una respuesta, siempre hay una salida, que si el camino está muy lleno de piedras, muy lleno de mentiras, muy lleno de obstáculos, se va a descubrir. Y se va a descubrir que no era el camino adecuado. Se va a descubrir que era un camino fraudulento, de mentiras y engaños. Eso es una realidad muy fuerte, muy dura. Por eso tenemos que buscar evitar vivir en la cuerda floja. Tenemos que evitar caer en la cuerda floja. Tenemos que evitar caminar por esa cuerda floja. Se necesitaría ser muy valiente, muy audaz, pero más que nada, cuando no se tiene esa calidad y esa capacidad, necesitaríamos tener muchísima suerte, una suerte exagerada, para no quedar
en la cuerda floja, para no caer de esa cuerda floja. Y si hay gente que ha tenido suerte y ha salido adelante por algo extraño, algo curioso que les respalda y les ayuda. Pero no todas las personas pueden tener ese privilegio. Y por eso también es mejor que no nos caigan las tentaciones de querer agarrar una fama, agarrar un poder, agarrar una fuerza, por querer subirnos a la cuerda floja, pero sin el conocimiento adecuado, sin la capacidad adecuada. Con eso quiero decir que los actos de la vida y los hechos de la vida hay que reflexionarlos, hay que analizarlos, hay que pensarlos, hay que proyectarlos, hay que planearlos, hay que dosificarlos. Es el secreto del buen vivir, es el secreto para no caer en la cuerda floja. Y para no caer en la cuerda floja, puedo empezar a cambiar desde joven para salir adelante, para superar fases difíciles y complicadas, obstáculos, y vencer todo lo que se me interponga para salir adelante con mi inteligencia, con mi capacidad y con mi calidad. Por supuesto que todos queremos tener posiciones fuertes, posiciones grandes, sólidas, economía bullante. Desgraciadamente no todos podemos. Hay que medirnos, hay que dosificarnos, hay que saber. Y también aquí volvemos a la palabra suerte. Si la suerte nos favorece y de acuerdo a nuestras funciones y a nuestros trabajos que desempeñemos, nos puede ir bien. ¿Por qué no decir que no? Podemos tener beneficios, podemos tener logros sin necesidad de querer ser ostentosos y sin necesidad de querer agarrar una fama como trapecistas, como caminantes de la cuerda floja. Se necesita hacer o tener quizás un pensamiento de águila, de halcón, para volar alto, para poder lograr, para tener esa visión de altura tan alta, para lograr llegar a objetivos claros, firmes y seguros. Eso es lo que necesitamos, pero no caer en la cuerda floja. Lo más fácil en la vida es soñar, es ilusionarse. Lo más fácil en la vida es querer lo fácil y lo cómodo. La historia dice que no es así. La historia dice que todo cuesta. La historia dice que no es fácil enfrentar situaciones y complicaciones. Son caminos largos, son caminos muy duros, muy complicados y muy difíciles a veces, pero se sortean y se libran. ¿Por qué nos imaginamos que hay personas que empezaron de punto casi cero y crecieron, avanzaron y mejoraron? Quizá la suerte, no la quitamos de encima, la suerte es muy importante, pero también el tesón, también la decisión, la capacidad, la inteligencia, la confianza, pero lo más importante, el trabajar, el trabajador, el que lucha para lograr. Ese es el que logra. Y sí puede haber personas que en una posición muy complicada y muy difícil llegan a tener una posición importante y buena, de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su posición que buscaron y lograron, y ese respeto que se ganaron con ese esfuerzo, con esa lucha, con esa intención de avanzar y de pelear objetivos que al final de cuentas lo lograron y lo lograron bien. Eso es evadir la cuerda floja. Quizás digan algunas personas que ¿qué tiene que ver la cuerda floja en la vida? Pues tiene que ver sencillamente todo, porque todos pasamos algún momento por esa cuerda floja, momentos de angustia, de tensión, de miedo, de coraje, de enojo, de ira, de enfermedades, de pobreza. Eso es estar en la cuerda floja. Más que nada, el idioma que utilizo es para entender que la vida es complicada y es difícil. Es una vida a veces muy complicada como para subir el monte, para subir la montaña, para llegar a las alturas, o como caminar sobre el agua, caminar sobre la arena, caminar sobre el lodo. Es difícil la vida, es difícil pero no siempre. Tenemos que sortear todos esos caminos, tenemos que librar el camino en donde nos encontremos ese tipo de obstáculos y trabas, y también librar esa cuerda floja. Repito lo mismo que siempre he repetido. Somos lo que queremos ser, tenemos lo que queremos tener, básicamente. Pero, ¿es lo que yo quiero? ¿Es lo que merezco? ¿Es lo que valgo? Por supuesto que sí, cuando lo hago sin trampas, cuando lo hago con mi calidad y mi capacidad, cuando lo hago sin ambicionar mucho, cuando lo hago pensando mi punto de partida del que empiezo a caminar. Esa es la realidad, es nuestra realidad, es mi realidad y es la realidad de cada persona, es la realidad física, es la realidad mental
y es la realidad espiritual, nuestra realidad de conciencia. No es fácil caminar por la vida, pero podemos caminar y podemos caminar muy bien. Podemos avanzar y avanzar muy bien, dependiendo cómo estemos forjados, cómo estemos procesados, cómo estemos formados, o de qué metal estaremos hechos, de acero, de hierro, de cobre, de qué metal podríamos estar hechos. Ese es nuestra verdadera fuerza, ese es nuestro verdadero poder. Eso es creer en que podemos avanzar, crecer y hacer muchas cosas. Y un comentario antes de finalizar. Estamos en este canal en la cuerda floja, necesitamos suscriptores, necesitamos el apoyo de las personas que nos escuchen, que les gusten nuestros temas, que nos compartan por favor con amigos, con familia y que se suscriban por favor, porque estamos en la cuerda floja y no es fácil, no es nada fácil. Entonces contamos con el apoyo de ustedes si les gustan nuestras charlas y tal vez consejos. Posiblemente mucha gente piensa que son regaños o son ofensas, no, es una realidad. Únicamente ponernos de ese lado, de ese palabrerío que se dice, para entender esos puntos que tocan quizás algunos lugares muy profundos del cerebro de algunas personas que se resisten a entenderlos y aceptarlos. Estamos para servirles a ustedes y contamos con que nos van a ayudar a una base firme y sólida, librarnos de la cuerda floja para mantener este canal. Soy Félix Santa Cruz.